Hola, muy buenas. En este vídeo te quiero explicar cómo puedes sacar información de forma rápida y también te voy a dar pinceladas de las malas prácticas al transformar tus datos en resultados y cómo las puedes evitar e ir directo al grano, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues básicamente vamos a ver la mala práctica número 1 y los escalones del aprendizaje, ¿vale? Que están muy relacionados. Y en el segundo punto vamos a ver dónde tienes que enfocarte para sacar resultados rápidamente. Y te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a ver estos escalones del aprendizaje y la mala práctica número 1 que yo, por ejemplo, he cometido muchas veces y a veces también estoy cometiendo, ¿ok? ¿Cuál es la mala práctica número 1? La mala práctica número 1 es la impaciencia. Es decir, es querer resultados lo antes posible sin antes poder hablar con los datos, sin encontrar indicios antes de los datos, ¿ok? Es decir, querer ser un científico de datos de 0 a 100 sin conocer antes las técnicas de descripción de datos, es decir, empezar a jugar con su lenguaje, ¿ok? Es decir, querer ir directamente a un lenguaje muy complejo de algoritmos, modelos, etcétera, cuando en realidad lo que necesitas es trabajar con un lenguaje más simple, que son los gráficos, ¿ok? Entonces, como te decía en un vídeo anterior, hay 4 grandes niveles de lenguaje. El nivel 1 son las variables, nivel 2 son los gráficos, nivel 3 son los modelos, nivel 4 los algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar para sacar resultados de forma sencilla y rápida. Tienes que ir al lenguaje nivel 2. Olvídate de todos los algoritmos, olvídate de todas las técnicas de Machine Learning, Deep Learning, etc. Céntrate en el nivel 2 y ahí vas a sacar resultados muy rápidamente, ¿sí? Vamos a ello. Entonces, en el nivel, esa impaciencia que te comento está muy relacionada con los niveles del aprendizaje. Entonces, te los voy a mostrar. Básicamente, hay varios niveles. El primer nivel es del innovador, ¿vale? Que tienes ideas que quieres mejorar, investigar en el tema que tú estás tratando, pero no sabes muy bien cómo hacerlo a través de los datos, ¿vale? Pero tú tienes esa curiosidad, esa necesidad incluso de poder aportar soluciones, resolver problemas mediante los datos. Un segundo nivel está el analista de datos, ¿vale? El analista de datos conoce muy bien las técnicas de descripción, sabe reordenar los datos y puede responder a las primeras preguntas de los datos, porque ha encontrado indicios de esos datos, ¿de acuerdo? El analista de datos realmente puede hacer muchas cosas y puede aportar mucho valor simplemente con gráficos y reordenando bien los datos, ¿de acuerdo? Además, los proyectos suelen ser muy efectivos porque a nivel gráfico es muy sencillo de explicar. Después está el nivel 3, el investigador, que es el que resuelve o contesta preguntas de forma estadística y encuentra relaciones causa-efecto. Eso se da mucho en la investigación, por eso aquí me he inventado el nombre de investigador, y es realmente el que logra aplicar técnicas de modelaje estadístico de datos para poder empezar a encontrar patrones de los datos, ¿sí? Y responder a muchas preguntas, como por ejemplo podría ser ¿qué es mejor, este fármaco o este otro para curar esta enfermedad? ¿Vale? Y el último punto es el científico de datos. Es el que resuelve problemas mediante datos, crea herramientas predictivas. Incluso es capaz de utilizar las técnicas de todos los anteriores, del investigador, del analista de datos, y sobre todo es muy innovador, tiene mucha curiosidad, ¿de acuerdo? Entonces, científico de datos es capaz de utilizar también los 4 niveles del lenguaje que te he mostrado antes y puede hablar muy bien con los datos, ¿ok? Estos son los niveles de aprendizaje y el enemigo número 1 que tienes es la impaciencia, es decir, estar en esta parte de aquí, yo quiero ya datos, quiero resolver ese problema y directamente aplicar técnicas, algoritmos, etcétera, cuando en realidad lo que tienes que ir es paso a paso para finalmente aplicar las herramientas que sean, predictivas que sean. Pero antes, descubre los datos, haz de analista de datos, juega con ellos, agrúpalos, crea tablas, etc. Después, crea algún modelo estadístico que te permita encontrar ya, ver relaciones, aplicar estadística ahí. Y al final de todo, aplica técnicas más avanzadas que te van a llevar a otro nivel
los datos. ¿Ok? ¿Sí? Estos son los niveles del aprendizaje y curiosamente son los mismos niveles que necesitas cuando estás trabajando los datos. ¿Ok? Voy a por el ejemplo. Este es el ejemplo de la parte número 2. Si no has visto la parte número 1 es importante que la veas. Y vamos a solucionar un caso práctico de análisis de datos políticos. Vamos a sacar resultados de forma inteligente, de forma rápida, a través de ese nivel 2 o me voy a convertir en un analista de datos, vamos a decir, y voy a aportar valor en este proyecto. Entonces, si te acuerdas, el objetivo del proyecto ¿cuál era? Me gustaría analizar bien por qué en las últimas elecciones de España, las elecciones del 2019, Vox salió como uno de los partidos más votados cuando antes no existía. Aquí el politólogo pues dice, yo creo que es porque la población se polariza y una de las causas es el descontento político y económico. Si te acuerdas, en el primer vídeo lo que hicimos es planteamos algo así. Ya sé que está mal escrito, ¿vale? Pero teníamos que nuestra variable respuesta es la intención de voto, es decir, a qué partido voy a votar, y teníamos unas variables de entrada que sería el descontento político y el económico. Si te acuerdas, en este ejemplo había un montón de variables porque estas variables provienen de una encuesta enorme postelectoral que sacaba información de los votantes en esas elecciones. En este caso, si vamos al software estadístico, tenemos 4.800 personas que se encuestó con 300 variables. Entonces el primer paso es filtrar y encontrar las variables que mejor explican o que nos pueden indicar qué descontento político y económico tenemos, ¿de acuerdo? Y identificar muy bien cuál es nuestra variable intención de voto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer, voy a correr todo esto para que entiendas un poco lo que voy a hacer y te lo iré contando un poco en detalle, ¿de acuerdo? Pero lo primero que me interesa es que salgan algunos gráficos para poderlo entender, ¿ok? Ahora simplemente está reordenando los datos y está leyendo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros partimos de unos datos muy grandes, ¿no? 4.800, bueno, más o menos grandes, ¿no? 4.800, perdón, observaciones de personas que votó en ese día y 300 variables. Entonces, lo primer paso es hacer los datos más simples. Aquí yo lo que he hecho es ir directo, ¿vale? Coger los datos y solamente en lugar de tener 300 variables, solamente he escogido 32 variables que me parecían que eran interesantes de poner en el análisis. Este es el primer paso que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Ok, entonces, nosotros aquí lo que podríamos pensar es en tratar de coger los 4.000 personas y tratar de hacer un gráfico que nos diga algo. Entonces voy a tratar de explicarte que a veces hacer gráficos sin ton ni son pues puede llevar a esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo he cogido las dos variables que serían mis explicativas, que sería el descontento político y el descontento económico. Voy a hacer un zoom más grande para que se vea, que serían las dos variables explicativas que nos decían, y aquí sí ha votado derechas o izquierdas, a partidos de derechas o izquierdas. Aquí yo no veo nada, ¿no? ¿Tú ves alguna relación? Yo no veo absolutamente nada de nada. Lo cual, si ponemos los 4.000 personas para describir, pues la podemos liar, ¿vale? Y no podemos, aquí pues yo diría, pues no pasa nada, no encuentro nada de indicios, tu pregunta no es del todo cierta, ¿de acuerdo? Pero si vamos un poquito más allá, podemos reordenar esos datos. Y es un poco lo que he hecho antes, sin darte cuenta. Aquí he picado el código para poder resumir esto. Entonces lo que he hecho es resumirlo por partidos, ¿vale? Por partidos políticos. He resumido el electorado en cuál sería la media del descontento político, cuál sería la media del descontento económico, cuál sería, pues, por ejemplo, la economía futuro, la valoración en el futuro cuál sería, etcétera, etcétera. Básicamente, resumir los datos, y esto es el primer consejo que te doy, de que cuando tienes muchos datos a veces tratas de describir, no ves nada, trata de resumirlos en grupos que te sean de interés y poder hacer los gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos data S partidos, que serían
ahora simplemente hemos cogido 35 partidos ahí disponibles y con 18 variables. Entonces estamos, fíjate, de 4.000 y pico a 300 variables hemos pasado a unos datos mucho más simples, donde tenemos el descontento económico y político, que son las variables que son las explicativas de mi problema, y después estaría la variable respuesta, que sería a quién voto, ¿no? Que esto está por aquí, que a quién voto sería la intención de voto, perdón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos variables. ¿Qué nos sale? Pues si vamos aquí, nos sale esto. Si yo pongo un gráfico de descontento político en función del descontento económico y las bolas significa el votante promedio que vota cada partido, esto es lo que nos sale. ¿Qué nos sale? Si entiendes un poco de política, yo no mucho, ya te lo digo, pero podemos leer cosas. Por ejemplo, aquí que vemos, pues partidos más o menos de izquierda, vamos a decir, centro-izquierdas. Aquí tenemos los indecisos, si te das cuenta no contesta, en blanco, abstención. Y aquí tenemos partidos más de derechas, vamos a decir, ¿vale? Ciudadanos incluso podría ser también de derecha, yo no lo sé del todo, ¿vale? Centro-derechas o como quieres llamarle. Pero lo que está claro es que la hipótesis que tenía este politólogo que me comentó, pues tiene algo que decir, ¿no? Porque a mayor descontento político y mayor descontento económico, pues la gente va a votar más a Vox. Incluso más a partidos de derechas, ¿vale? Incluso, fíjate que con una pequeña descripción de datos ya estamos casi contestando lo que queremos ver. Ahora bien, aquí ya puedes ir jugando, puedes ir poniendo diferentes variables, entender lo que está pasando para saber, para sacar más conclusiones. Yo simplemente aquí, como es un ejemplo rápido, pues te quería dar pues estas pinceladas, ¿no? De que al final, haciendo una extracción de los datos de forma inteligente y un gráfico inteligente, puedes decir ya muchas cosas. Y esto es el nivel 2, es el nivel que no hemos tratado ningún algoritmo, ningún modelo, ni nada. Estamos en el nivel 2 del lenguaje, en la escalera del analista de datos. Así que, ¿qué hemos visto en esta lección? Vamos a ver, la mala práctica número 1 es la impaciencia, es tratar de querer tener ya modelos, resolver el problema. Antes de hablar el lenguaje de los modelos necesitas dominar el lenguaje de la exploración, es decir, convertirte en analista de datos, ¿sí? Y como has visto, tenemos 4 niveles del aprendizaje y nos podemos poner diferentes sombreros, ¿no? El sombrero del innovador, el sombrero del analista de datos, el sombrero del investigador y el del científico de datos, ¿ok? Espero que te haya gustado esta lección y si quieres más, puedes entrar en el programa Analiza tus datos en analizatusdatos.com, donde verás todo esto con ejemplos, etc. ¿Vale? Un abrazo, que vaya muy bien, chao.